Hoy ya tenemos muchas herramientas, las nuevas tecnologías nos para permiten extraer esos datos. toda esa información y entre menos fricción tenga con el cliente, mejor. No le estoy diciendo que no la tenga, pero Estamos en un nuevo capítulo del lado del compliance y hoy tenemos a un oficial de cumplimiento de una entidad bancaria en Colombia, mi amigo William Santos del Río, oficial de cumplimiento del Banco W en Colombia. William, bienvenido. Cuéntame un poco sobre ti, cuéntale un poco a la audiencia quién es William Santos, tu trayectoria para que nos ambientemos un poco. gracias, Luis, por la invitación. ¿Quién es William Santos? Pues la persona que usted está viendo al frente, una persona que a medida del tiempo ha venido creciendo en la industria. Te voy a contar, soy economista de profesión, tengo una especialización en control interno y la vida, Luis, me ha llevado a ocupar este cargo. Digamos, yo no lo he buscado, sino la vida me ha ocupado para llegar a esta posición. Su mismo desarrollo profesional lo encauzó. Sí, así fue. ¿En qué momento está en el mundo del compliance? ¿Cuál fue ese momento cero que usted dijo aquí ya me enruté en este mundo? Eso nace con el estudio que tuve que hacer para graduarme, proyecto de grado, donde hice la primera investigación en temas de terrorismo. En esa época, te estoy hablando del 2005. Y eso fue lo que me empezó a llamar la atención y eso me dio la oportunidad de entrar a un área de cumplimiento. Ah, ok. Eso fue lo que me impulsó a mí, estudiar terrorismo. Nadie me lo dijo, nadie me dijo, así se dieron las cosas. Contémosle esa experiencia, ¿cómo la calificas? ¿Vives apasionado? Porque sé que eres un ser apasionado, eres un conferencista también internacional, reconocido en Colombia y te gusta mucho la academia, ¿no? Eres profesor. Soy profesor También de universidades, te veo como con mucha actividad académica. Cuéntame un poco también de ese rol, cómo ha sido compartir las experiencias, porque a la final se traduce en compartir tu experiencia y todo ese bagaje profesional que has tenido, ¿no? Y es clave, Ramiro. Cuando empecé a hacer la docencia, lo que más me gustó fue que podía expresar algo que yo había trabajado, que había estudiado, que había analizado, pero que no estaba cartonado como la tradición de la docencia, es decir, la norma, el punto, la coma. No, yo había contado una experiencia, técnicamente iba definiendo un método y hoy por día que quisiera decir que a mis alumnos les gusta mi clase es por eso. Porque he escuchado que es buen profesor, William. Sí, me han dado la referencia. Eso dice. Que es un profesor muy, muy chévere. Sí, eso dicen los alumnos y lo chistoso es que en las universidades donde trabajo me han llevado foros para qué hago yo de raro con la docencia tradicional para que los alumnos me califiquen de una forma diferente y mis números son positivos por eso, porque llevo es una experiencia. Yo no soy docente, llevo una experiencia. Bueno, fabuloso. Bueno, William, en el lado del compliance también desarrollamos temáticas muy de actualidad y quisiera aprovechar un poco la experiencia que tienes para que abordemos algunos temas en particular. Hay un tema que me ha llamado mucho la atención. Recientemente, seguramente como ya conoces, en México 3 entidades financieras han sido señaladas por FinCEN por tener algún tipo de vínculos con algunas compañías que están en el mundo criminal del fentanil. Y pues bueno, esto ha ocasionado un escozor para estas entidades frente a todo, obviamente, su efecto reputacional, cancelación de contratos con sus aliados estratégicos, Visa, bueno, el impacto que ha tenido a nivel de clientes. Pero aquí también hay algo importante que considero, porque lo he visto que se está desarrollando como un elemento de análisis, y es ese efecto extraterritorial que tiene o que en este caso ejerce Estados Unidos sobre decisiones o normas que de pronto puedan ser aplicables, en este caso de México, que debería estar regulado por sus entes de control de México, pero cómo impacta una norma y a través de FinCEN a una entidad financiera. ¿Qué están desarrollando para protegerse sobre esos posibles cuestionamientos, llamémoslo así, que puedan surgir? Pues Ramiro, es un riesgo constante. Yo creo que tanto interno como externo siempre vamos a convivir con este tipo de escenarios. Desde mi punto de vista y mi recomendación es el estándar, qué estándar político o el estándar que usted ha definido dentro de su organización le permite estar blindado. Esto no quiere decir que siempre va a tener alguna situación, pero cuando uno puede argumentar cómo hizo su proceso, cómo hizo su definición, cómo está evidenciado, eso te puede blindar y eso te puede ayudar mucho. ¿Qué pasa? En el caso
que tú me mencionas, precisamente eso no se ve tan claro, no hay un proceso tan claro, no podemos saber si efectivamente estaban blindados, si el proceso se hizo correctamente. Claro. Y eso es lo que nos va a blindar, siempre hacer la debida diligencia. En este caso, como me hablas de extraterritorial, pues con una base normativa legal internacional súper fuerte, Gafi, que puede ser un estándar que uno lo puede tomar, pero al final del día es qué hace usted como política interna que lo blinda. Y de hecho hoy por hoy, pues justamente esta extraterritorialidad que hacemos referencia obliga a que seguramente en el caso tuyo como oficial de cumplimiento de una entidad reconocida financiera en Colombia, pues tenga también no solo los ojos y su sistema de prevención enfocado a las normas locales, claro, sino justamente tener, como mencionas, esos referentes internacionales implementados dentro de tu sistema de prevención. Y también destaco, y sé que lo trabajas mucho porque sé que en la entidad que lideras en el cargo de oficial de cumplimiento te apoyas mucho con la tecnología. La tecnología juega un papel determinante también a la hora del monitoreo, de las debidas diligencias, como para ayudar a fortalecer un poco más el sistema, ¿cierto? Claro, claro. Entonces ahí vienen dos temas muy importantes, la tecnología, pero también la experiencia. En esa experiencia que yo tengo día a día, ¿cómo yo puedo llevar eso para que mi tecnología esté preparada para yo hacer un monitoreo muy preciso, para yo detectar adecuadamente y al final del día tomar las mejores acciones para que mi organización no se vea golpeada? Pero sí, completamente contigo, la tecnología es nuestra mano derecha, nuestro caballito de batalla. Eso sin tecnología nos quedaría muy difícil. Es un gran reto que tienen los oficiales de cumplimiento del sector financiero. ¿Será que uno puede hablar, William, de que están sobreregulados? O sea, pues digo, normalmente está el estrés del oficial de cumplimiento de cumplir con normas que salen por diferentes frentes, no solo prevención de lavado, caso de Colombia, temas anticorrupción, temas de ética empresarial, es decir, un oficial de cumplimiento se ve expuesto a cumplir, llamémoslo así, o una exposición de cumplir una serie de normas que define Estados Unidos. Creo que la vida misma nos lleva allá, sabes que nosotros los oficiales de cumplimiento siempre nos respaldamos con la norma, incluso cuando hay situaciones, uno pregunta, ¿y no está normado? ¿Qué hago? Entonces lo que uno hace es crear una política, un proceso, un estándar que me ayude a tener medianamente una norma, algo que me ayude a blindar. Entonces yo creo que es el ADN. El ADN de nosotros es tener una política, una norma y hacerla velar y cumplirla. Es lo que como oficiales de cumplimiento nos gusta, ese es nuestro ADN. Claro, bueno, ahí hay un reto importante, un reto que seguramente todos lo están asumiendo y pues bueno, yo también en algunas conversaciones que he tenido con algunos amigos oficiales de cumplimiento del sector financiero, pues más allá de considerar, en mi opinión, esa extraterritorialidad que se está dando, que se ejerce, por ejemplo, como la que desarrolló FinCEN sobre estas entidades mexicanas, en el contexto es cumplir con la ley, porque nuestros estándares y las normas locales están soportadas y amparadas o basadas en estándares internacionales. Total, y seguramente este tipo de acciones que se toman es porque pues, deben existir algún tipo, obviamente, de pruebas que puede tener en este caso FinCEN, que las autoridades locales de pronto no han accionado con mayor oportunidad o mayor relevancia y por eso se presentan este tipo de medidas. Creo que es una forma alterna, pero nos obliga a estar pendientes de todas maneras con todo ese marco normativo también internacional, ¿no? Claro, lo que pasa es que quizás cuando se relajan, entonces decimos ya tiene una reputación, ya es el banco, entonces como es el banco lo hace bien y no nos hacemos un autocontrol para saber si lo estoy haciendo bien. Ese es el gran error, confiar. Ahí sería bueno también, no sé qué opinas y si en tu función en el banco, las auditorías que hagan independientes, externos, claro, que hagan también como una retroalimentación, claro, justamente de lo que se tenga, porque a veces uno cree que todo lo tiene perfecto. Puede venir un externo con ojos, digamos, diferentes y ayudar a detectar oportunidades de mejora. ¿Fomentas auditorías externas, claro, a tu sistema de prevención dentro, claro, del banco? Incluso para los procesos que hago internacionalmente, como buena práctica internacional, lo que yo me apoyo es no en la auditoría interna del banco, que sí es muy importante, pero a veces ese marco de revisión de un externo me permite saber si estoy blindado o efectivamente tengo oportunidades para blindar a la organización y lo hago. Entonces, llamamos. No buscar también una buena recomendación, Luis Ramiro, no es solo tener la revisoría fiscal con el mayor renombre. Yo creo que hay que buscar la persona experta de ese proceso, claro, que te ayude a blindar. Que sean idóneos, que conozcan de la temática. Exacto. Porque a veces esas auditorías, considerando que tenemos público en Latinoamérica, la revisora fiscal o auditoría externa, a veces los equipos no tienen el suficiente conocimiento, tanto técnico como metodológico,
y en ese orden de ideas, pues de pronto los hallazgos y las oportunidades de mejora no son... No dan aporte, no Exactamente. aportan para nada. Entonces, lo que uno tiene que buscar, y mi recomendación en esos procesos internacionales, el abogado, el consultor, pero que efectivamente, O firmas como Risk Es- Consulting Global Group. perfecto, que cuenta con personal en serio idóneo Sí. para cada uno de los procesos que te pueda blindar y dar un concepto que al final del día es. Entonces, no se dejen llevar por los, digamos, quizás esos buenos nombres, sino más bien busquen La el experticia. esfuerzo del expertise idóneo. Ahí hay, yo creo, William, un gran reto frente a toda esta extraterritorialidad que se puede generar. Pero te voy a cambiar un poco de tema. Vamos a hacer referencia a una sentencia que en Colombia ha generado también un tema de impacto y la podemos compartir a nuestro público de Latinoamérica. Es la sentencia T113 del 2025 de la Corte Constitucional, donde hace referencia a un caso particular de una persona que tenía una serie de antecedentes penales en temas de prevención de lavado de activos y que fue rechazado por una entidad financiera, seguramente su proceso de verificación de listas, y no se le permitió acceder a productos financieros, es decir, se le hizo un bloqueo inmediato, casi que sin hacer un análisis real del antecedente de esta persona. Y bueno, esta sentencia está obligando a la Superintendencia Financiera en Colombia de que implemente una normatividad donde obligue a las entidades bancarias, a todo el sector financiero en particular, a que establezca ciertas medidas o ciertos controles que estén asociados de pronto a fortalecer los perfiles de riesgo y a determinar justamente qué acciones se deben hacer que no representen una discriminación para, en este caso, un ciudadano. ¿Qué estás haciendo tu banco y cómo estás trabajando ese tipo de casos? Porque pues a veces hay oficiales de cumplimiento que todo lo dejan atado a su sistema de listas y simplemente porque aparezcan listas, ¡pum!, bloqueado y ya, sin a veces de pronto hacer un análisis especial que se pueda desarrollar sobre esto. ¿Qué nos puedes de pronto retroalimentar frente a las vivencias que has tenido en este tipo de casos? Totalmente, o sea, no se vayan a la regla estándar. ¿Cuál es la regla estándar? Si están listas, bloquee. Y entonces, y si bloquea, pues no hago ningún tipo de debida diligencia que me permite saber por qué está bloqueado. El éxito que nosotros hemos tenido en nuestra entidad se basa en eso, en hacer una debida diligencia individual que me permita saber qué tipo de conciencia tiene la persona y si esa persona, esa conciencia le permite o no continuar con el proceso. Ejemplo, si es una persona que tiene efectivamente una conciencia en una noticia por algo que no ha sido quizás judicializado, donde no, pues ese tipo de casos se analizan en una mesa de expertos en el área de cumplimiento, pues tiene que ser rapidísimo porque es que él está Claro, el cliente está ahí, está ahí, entonces tengo que empoderar a mi equipo para que mi equipo diga, no es, y continúe, es la debida diligencia. Y también, William, me imagino la tecnología juega un papel importante, Claro. que calibren bien, no sé, sus verificaciones listas, porque Sí. aquí seguramente la orientación es a que esos filtros apropiados de perfilamiento se den dentro de las entidades y que de pronto no correspondan a controles automáticos que justamente generen esa discriminación. Y bueno, tú sabes que hoy en día, por ejemplo, también la tecnología y todo este avance de las redes sociales nos llevan a muchos fake news. Sí, O sea, el oficial de cumplimiento tiene que estar también casi que preparado porque nosotros somos proveedores de listas. Obviamente las fuentes de información nuestras son públicas. total. A pesar de que hacemos un filtro interno para determinar y obviamente no generar, en el buen sentido de la palabra, información basura para nuestros oficiales de cumplimiento, aún así ustedes desde el otro usuarios de nuestro tipo de plataformas pues se ven obligados a hacer esa debida diligencia que tú indicas, ¿no? Con mayor rigurosidad y seguramente a condicionar esas listas o esos resultados a ciertas, no sé, o contextualizarla en una matriz de decisión. ¿Qué tipo de listas, qué acción tomo frente a ciertos resultados? Eso creo que es importante a la hora de definir esto. Y inclusive, Ramiro, y tú lo decías, es cómo el oficial de cumplimiento parametriza bien su sistema. Si mi sistema es estándar, es decir, para todo el mundo le va a aplicar la misma norma, no estás haciendo la metodología. Yo le digo a mis alumnos en las aulas, el peor oficial de cumplimiento es el que no asume riesgo. Entonces lo más fácil es decir no, y listo, y me quité eso. El verdadero El que oficial, le dice que no. a todos le dicen no, ese es el que no asume riesgo. Y ahí los así, güey. Ahí no, así que hay eso, varios. como decimos en Colombia, más papistas que el Papa. Exactamente, existen, sí existen. Pero el verdadero oficial de cumplimiento es el que analiza, el que asume, el que efectivamente cuestiona, el que toma una decisión. Porque no solo porque esté en un portal noticioso, entonces ya yo lo voy a crucificar, no. Como si fueras un juez más. Exactamente. Lo que no ha hecho la justicia, lo hace el oficial de cumplimiento.
no se puede pasar, no se puede pasar. Entonces ahí lo que yo recomiendo, haga un análisis y tome decisiones que efectivamente no atropellen. Sí, de hecho esa sentencia busca eso, ¿no? O sea, casi que eliminar esos filtros automáticos que uno puede denominar y evitar que ciertos controles automáticos que ya están programados generen esa discriminación como hablamos. Pero bueno, William, vayamos un poco también a una labor que yo sé que tú has evolucionado porque conozco de tu trayectoria profesional y has venido siempre siendo un referente no solo en la industria, sino pues como he mencionado en la parte académica, y eso también te ha dado cierto posicionamiento para que dentro de, en el caso donde estás en tu banco, asumas posiciones estratégicas en el negocio. ¿Cómo estás viendo el rol del oficial de cumplimiento en justamente participar en esas decisiones estratégicas? De pronto en tu caso me adelanto a la respuesta, pues lo estás haciendo, pero ¿qué le podemos dar de tips o de recomendaciones a los oficiales de cumplimiento para que los involucren en las decisiones estratégicas de los negocios? Y eso es vital. Yo creo que yo voy a utilizar mi respuesta y no quiero sonar a cliché, pero la posición se la dan el mismo personaje, el mismo profesional el que asume eso, el que crea la necesidad. En mi caso, yo siempre he planteado que este tema es el que blinda la organización. Este es el tema que efectivamente nos puede dar el prestigio para que las entidades quizás brillen más y que genere confianza en el exterior para tener más clientes, más contactos. Eso es lo que debe hacer uno como oficial de cumplimiento y no quedarse esperando a ver si me invitan o no. Entonces mi recomendación es plantee un estándar, hágalo conocer al equipo directivo, y si usted está trabajando en un equipo directivo que seguramente es profesional, pues lo va a llamar, lo van a invitar porque usted es importante para el proceso. Ahora bien, si usted a todo le dice no, ahí vienen también la posición de los directivos, es mejor no invitarlo. Donde ya lo ven como el patito feo. Exacto. Lo ven como el patito feo de la organización. Esa es otra posición, lo más fácil es decir no, pues no te invito. Sí, claro, yo creo que ahí también hay un reto importante. Un oficial de cumplimiento hasta eso tiene que aprender, saberse vender. Sí. Saberse vender dentro de la organización, cómo me hago sentir importante con la presidencia, con la junta directiva, que me inviten a la junta. Pero bueno, nos queda muy poco tiempo. Voy a finalizar, William, con unas preguntas cortas para unas respuestas cortas, porque pues aquí podemos quedarnos hablando de muchas cosas. Y bueno, voy a empezarte a anunciar cada una de ellas. Hay 3 preguntas cortas y me respondes en pocos segunditos. ¿Cuál ha sido el mayor reto ético que has enfrentado como oficial de cumplimiento? El mayor reto ético, quizás el poder percibir situaciones que puedan enmarcarse dentro de conflictos de interés al interior de la organización. No, ok, claro, ahí con el tema de conflicto de interés se derivan muchas cosas, muchas situaciones donde el tema ético empieza a jugar un papel determinante, sí. ¿no? Y quizás ese es el ejemplo, ¿no? El ejemplo debe ser equipo directivo o máximo órgano, o puede ser junta directiva, equipo directivo, y el ejemplo es de ahí para abajo. Ok, bueno, segunda pregunta, mencióname una práctica que esté en tu manual de prevención actual que quisieras eliminar, que tú digas, si yo pudiera sacar esto, lo saco. Bueno, me la pone... Una política, no sé. Yo creo que te vas a reír con la respuesta, pero yo quitaría el formulario de vinculación. El formulario de vinculación de clientes. De cliente. Completamente. Completo. Bueno, en Colombia, con el SARLAF 4.0, la Superintendencia Financiera quitó los campos. Permitió quitar algunos campos, ¿no? Sí. Casi que devuelve potestad de ustedes si piden esa información. Sí, entonces... Una información que antes era obligatoria. Sí, claro, y se necesita para procesos de segmentación, para procesos de negocio, para muchos procesos se requiere la información. Pero cuando uno va y mira eso, yo quitaría ese que es dispendioso, llenar, diligenciar para los clientes, eso genera alguna situación. Hoy ya tenemos muchas herramientas, las nuevas tecnologías nos permiten para extraer esos datos. Toda esa información, y entre menos fricción tenga con el cliente, mejor. No le estoy diciendo que no la tenga, ¿no? Ajá. Es diferente. Quite el proceso y búsquela por otro lado. Perfecto. Y finalmente, William, una palabra que defina el futuro del compliance. ¿Qué consideras tú? Yo considero que el compliance debe integrar. ¿Y por qué te lo digo? Porque he podido desarrollar en el banco la integración de áreas que quizás en la industria son independientes. Hoy yo lidero todos los procesos de prevención de fraude, todos los procesos de prevención de lavado de dinero y todos los procesos de seguridad. Integrarlas me ha permitido actuar de manera oportuna. Perfecto. Esa integralidad que hoy en día existe incluso para todo el tema de riesgos, ¿no? Sí, y eso es profundizar el tema de compliance. Perfecto. Bueno, William, el tiempo no nos da, de verdad que muchas gracias por este espacio, por tu tiempo, y que bueno, que sigas prosperando como prosperas, y nos seguiremos viendo en eventos, nos seguiremos viendo en todo este
viaje del mundo del compliance en el que nos hemos involucrado ambos. Sí, Muchas gracias por tu tiempo, William. igualmente, Luis, y a todo su auditorio, muchas gracias y que espero que esto les sirva a ustedes para aportarles en sus entidades, que busquen siempre la compañía idónea. En este caso, Luis Ramiro los puede apoyar y bueno, muchas gracias a todos, Luis Ramiro, por la invitación. Bueno, gracias. Muchas gracias.